solamente a nivel local, sino a nivel mundial, el tema de la migración venezolana y las últimas acciones de Estados Unidos enfocadas en unos 250 migrantes que fueron enviados desde Estados Unidos, acusados de delincuentes, hasta El Salvador en una cárcel de máxima seguridad. ¿Hasta dónde podría llegar? Y quiero empezar por lo más reciente, diputado, la advertencia del propio secretario de Estado de Estados Unidos, adelantando que si Venezuela no aceptaba los vuelos con más migrantes, venían nuevas sanciones. Es decir, la política de Estados Unidos no se va a detener. Aquí buenos días y bienvenido. Gracias. El caso es el de este señor de apellido Rubio, que pareciera que trabajara en una organización de alguna pandilla internacional. Te amenaza con eso. Lo primero tenemos que partir que los venezolanos no son delincuentes. Un venezolano que viaja a cualquier país va buscando nuevas oportunidades, nuevas formas de trabajo, una mejor calidad de vida. Eso es lo primero. Luego que quien cometió un delito tiene que pagarlo en el sitio donde lo cometió. O sea, no es que los venezolanos son instrumento de canje, una moneda de cambio que tú lo puedes enviar, es una mercancía que le envías a un depósito, okay. Así como cuando tú tienes unas cosas en tu casa que la llevas a un depósito, alquilas un depósito y guardas esa mercancía o la bajas al maletero. No, nosotros no somos instrumentos para el maletero del Salvador. Ahí lo grave es que todo ocurre por la falta de atención consular. Cuando este señor de apellido Trump, invoca una ley que tiene 227 años, que se hizo cuando iba a haber la guerra con Francia, cuando tenía la guerra con Francia, que después se invocó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y la cuarta vez que Estados Unidos va a hacer uso de esa ley, es ahora, como que si nosotros tuviéramos una guerra con Estados Unidos o con cualquiera. Pero todavía hay cosas más graves, porque es que venezolanos que apoyan eso, venezolanos que pidieron eso, unos venezolanos que hoy son los mismos que se te presentan diciendo, bueno, yo hacía eso antes, pero ahora no lo hago más, yo no lo he vuelto a hacer. Esos son parte de las sanciones. Cuando tú me decías al principio de la entrevista, lo que decía Marco Rubio, bueno, es el discurso de algunos de los que tú ves hoy que te dicen que quieren ser diputados, que quieren ser gobernadores. Lo mismo. Pero solo con la hora que te dice, yo antes lo hacía, pero ahora no lo he vuelto a hacer. Yo antes mataba, no he vuelto a matar. Yo antes robaba, pero ahora me dejé de eso y de verdad que estoy arrepentido. Fíjense, ¿hasta dónde? Todo esto daña la condición del ciudadano venezolano. No sabemos quiénes son, no han tenido debido proceso. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo sabemos el nombre? ¿Qué pasó con el que cometió el delito? Una persona que cometió el delito tiene que pagar, pero el que no, ¿cómo sabemos los nombres? ¿Dónde está el debido proceso de la seguridad? El país que te dice que es el garante del sistema judicial, que se cree policía del mundo, el que cree que cuando tú juzgas a alguien o lo absuelves o lo condenas, está bien o mal hecho, imagínate lo que hace en su país. ¿Qué puede hacer Venezuela? Sobre todo, fíjese, usted ha dado un punto importante, no hay relaciones. No hay relaciones, por no tener relaciones no tenemos relaciones consulares ni siquiera. ¿Qué puede hacer Venezuela? Sobre todo cuando en la diplomacia se habla de un tema y se utiliza mucho un término de reciprocidad. Extremar medidas. ¿Cuáles medidas podría tomar el gobierno venezolano en cuanto a política exterior con Estados Unidos? Es que esto es un perder-perder. Aquí nadie gana. Es un perder-perder. Se pierde económicamente, se pierde políticamente, se pierde socialmente. Los que no tienen nada que ver con política son los que pierden más. Toda esa cantidad de personas que han ido deportando no tienen nada que ver con la política venezolana. La política venezolana la ejercemos un 0.0, menos 0, menos 0, menos 0, menos 0 y menos 0%, porque a la gente no le interesa el tema de la política, sino nosotros creemos los políticos que somos el centro del asunto, el centro de la sociedad. Pues no es verdad. Esa gente, si cometió un delito, yo insisto, si cometió un delito, páguelo en el territorio donde lo cometió, sea Estados Unidos, sea Colombia, sea el país que sea. Pero ninguno de ellos se le puede obviar el debido proceso. Pero te insisto en la relación consular y qué se debe hacer. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, los países en guerra tenían rotas las relaciones, pero nunca rompieron las relaciones consulares. Ucrania y Rusia no han roto relaciones consulares, porque es la mano del Estado que te protege. Pero ¿qué pasa con un venezolano que nace en territorio americano? No tiene dónde irse a registrar. Una persona que muere
¿Cómo registras tú el acta de función para los efectos sucesorales en Venezuela? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo haces para apostillar un documento? O sea, el tema de los vuelos, porque es que la gente cree que el consulado es para la visa. No, un consulado es mucho más que eso. Y es la mano protectora del Estado. Si tuviéramos un consulado allá, tendríamos un grupo de abogados, tendríamos un grupo de funcionarios venezolanos protegiendo, asistiendo al venezolano que está allí. Un venezolano comete un delito, no tiene quien lo defienda. Un venezolano le pasa algo en Estados Unidos, no tiene un consulado que lo proteja, que lo atienda. Bueno, esos son los errores de tener unos gobiernos que se ponen bravos y como se ponen bravos, afectan al ciudadano. Señor, póngase bravo diplomáticamente, pero no consularmente. Y nosotros tenemos que hacer esta denuncia ante todos los organismos internacionales. He visto que con pañitos tibios, con mucha modestia, el señor Guterres, el secretario general de la ONU, ha hecho un pronunciamiento. Lo celebro, me parece bien, porque antes guardaban silencio. Lo que hay es que tener una unidad de criterio, que es este tema que está ocurriendo con venezolanos que están deportando hacia Venezuela, hay que atenderlo. Pero lo que está pasando hacia El Salvador no es una deportación, porque es un envío de personas, porque la deportación o la repatriación es hacia el país. Pero a cuenta de que un Estado recibe unos presos que cometieron o no delito, pero presos son sin el debido proceso, sin que usted sepa el nombre. Pero es que además tampoco tenemos embajada en El Salvador. Entonces, con lo cual se te complica aún más porque no hay un consulado en El Salvador que te pueda ir a visitar a este centro de reclusión a los venezolanos que están presos. Que por donde tú lo veas desde el punto de vista del derecho internacional, es una atrocidad. Esto es para dar un tema en clase de lo que no se debe hacer en materia internacional. Ahora, 2 minuticos, diputado. Fíjese que ayer veíamos a Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento, apoyando el incremento de acciones para defender a los migrantes. Incluso se nos anuncia que hoy llega un vuelo desde México. ¿Hasta dónde podría llegar esta defensa de los migrantes? Bueno, el regreso de los venezolanos, ojalá que sea voluntario y no sea producto de una repatriación o una deportación. Porque quien está en una situación regular, que tiene todos sus papeles al día, tiene toda su condición migratoria al día, no tiene por qué ser objeto de deportación. Hay un grupo de venezolanos que también se fueron buscando nuevas y mejores oportunidades, pero que no lo lograron y prefieren regresar, porque cuando se fueron tenían una expectativa y al regreso pues llegan con otra realidad, pues eso hay que atenderlo. Y yo creo que la mano del Estado tiene que atenderlo y tiene que protegerlo. En la medida en que que nosotros le saquemos el tema partidista, no político, sino el tema partidista, a este tema migratorio, creo que tenemos que tener una Venezuela unida en torno a los venezolanos. Los venezolanos no tienen, ningún venezolano puede derramar una gota de sangre, una gota de lágrima por su condición migratoria. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo sabemos nosotros en qué condiciones están esos muchachos que nosotros, esos venezolanos que vimos con la cabeza rapada? O sea, a esta hora, mientras estamos haciendo esta entrevista, ¿qué está pasando con ellos? No lo sabemos, porque justamente 2 gobiernos se ocuparon de vulnerar los derechos humanos históricamente. Para cuando vengan nuevas generaciones, que no estaremos, como dicen ahora, no estaremos vivos, seguro que será de ejemplo de lo que está ocurriendo ahora. O sea, es un campo de concentración donde tú no sabes el nombre de los que se fueron, ni por qué, cuál es el delito. Sí. Si el detenido A cometió qué delito cometió, cuál no cometió. Eso es parte de la inseguridad jurídica en la que nos ha metido el gobierno de Estados Unidos con la complicidad de este señor de apellido Bukele. Diputado, veremos qué pasa, sobre todo cuando hablamos de un tema delicado para la sociedad como tal. Muchísimas gracias por la visita, José Gregorio Correa, diputado para llevar. Miembro de la Comisión de Política Exterior, 7:14. Hacemos la pausa y regresamos.